Mi nombre es Aurelio Delgado. Tengo 71 años y hace una semana mi propia hija me gritó delante de toda la familia: «Papá, lárgate hoy mismo de esta casa». Pero lo que ella no sabía es que yo había estado esperando exactamente ese momento durante meses, porque tenía preparada una respuesta que iba a cambiar para siempre la vida de todos los presentes. Y cuando hice lo que hice, cuando todos vieron mi reacción, el silencio que se hizo en esa habitación fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón. Imagínate la escena. Es domingo por la tarde. Estamos reunidos en el living de mi casa para celebrar el cumpleaños de mi nieta menor, cuando de repente mi hija Beatriz explota sin razón aparente. Delante de su marido, de sus 3 hijos, de mi otro hijo Fernando con su familia, me grita como si yo fuera un extraño molesto que hubiera invadido su territorio. Y lo peor de todo es que los demás se quedaron callados, como si fuera normal que una hija le hable así a su padre de 71 años. Pero lo que Beatriz no sabía es que durante los últimos 6 meses había estado documentando meticulosamente cada falta de respeto, cada humillación, cada momento en que ella y su marido me trataban como si fuera un estorbo en mi propia casa. Y había estado preparando una respuesta que ninguno de ellos se imaginaba que yo era capaz de dar. Cuando me gritó que me fuera, yo me levanté lentamente de mi sillón, caminé hasta el escritorio del comedor, saqué una carpeta que tenía guardada desde hacía meses y regresé al living. El silencio era total. Todos me miraban sin entender qué estaba pasando. Entonces abrí la carpeta y dije con la voz más tranquila que pude: «Está bien, Beatriz, me voy hoy mismo, pero antes quiero que sepas algunas cosas que tal vez no sabías». Y lo que pasó después cambió para siempre la dinámica de toda mi familia. Porque a veces, cuando la paciencia se agota y la dignidad está en juego, un viejo puede sorprender a todo el mundo con la fuerza que todavía tiene guardada. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte cómo llegué hasta ese momento, porque no siempre fui este abuelo que tuvo que defender su dignidad usando métodos que nunca pensé que iba a necesitar. Hubo una época en que mi mayor preocupación era si iba a tener suficiente dinero para los regalos de Navidad, no si mis propios hijos me iban a echar de la casa que yo mismo había construido. Escucha esta historia hasta el final y dime qué habrías hecho vos en mi lugar cuando tu propia hija te falta el respeto delante de toda la familia. También contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia le puede pasar a cualquier padre que confunde ser bueno con ser débil. Nací en Mendoza en 1952, en una familia de trabajadores de viñedos que no tenía mucho más que ganas de salir adelante. Mi padre, don Casimiro, trabajaba podando vinas desde que salía el sol hasta que se escondía. Mi madre, doña Esperanza, se ocupaba de la casa y de criar a 4 hijos con lo poco que entraba cada mes. Desde los 14 años trabajé en lo que podía para ayudar en casa. Durante las cosechas me levantaba a las 5 de la mañana para ir a cortar uvas junto con mi padre. El resto del año trabajaba en un taller mecánico del pueblo, aprendiendo el oficio que me iba a dar de comer toda la vida. Don Roberto Chávez, el dueño del taller, fue como un segundo padre para mí. Me enseñó todo lo que sabía sobre motores y me transmitió algo más valioso todavía: el valor del trabajo honesto. A los 21 años me vine para Buenos Aires con una mochila al hombro y el nombre de un primo que me había prometido conseguirme trabajo en una fábrica. El viaje en ómnibus duró 14 horas y cuando llegué a la terminal de Retiro no conocía ni las calles ni los colectivos. Pero tenía algo que la pobreza me había enseñado: no rendirme nunca, sin importar lo difíciles que se pusieran las cosas. Los primeros días en Buenos Aires fueron aterradores. La ciudad era tan grande, tan ruidosa, tan diferente a Mendoza, que me sentía como un extraterrestre. Mi primo Raúl vivía en una pensión del barrio de San Telmo y me consiguió una cama en la misma habitación que compartía con otros 3 muchachos que habían venido del interior por las mismas razones que yo. La habitación era pequeña, con 4 camas cucheta y un armario diminuto para guardar las pertenencias de todos. Pero para mí era suficiente. Tenía un techo, una cama limpia y la oportunidad de empezar de nuevo. Los otros muchachos me contaron sus historias. Uno venía de Santiago del Estero,
otro de Corrientes, el tercero de Catamarca, todos buscando el mismo sueño de progresar en la capital. Mi primo Raúl me consiguió trabajo en una fábrica de autopartes en la zona sur. Era un trabajo duro, 10 horas por día armando piezas en una cadena de montaje, pero para mí era el cielo. Ganaba suficiente para pagar mi parte del alquiler de la habitación, comer una vez por día y mandar algunos pesos a casa para ayudar a mis padres con los gastos. El trabajo en la fábrica me enseñó disciplina y responsabilidad. Tenía que estar en mi puesto a las 7 en punto de la mañana, sin excusas, sin demoras. El capataz, don Osvaldo Ruiz, era un hombre duro pero justo, que no toleraba vagos ni irresponsables. Acá, nos decía el primer día, el que no trabaja no come. Pero el que trabaja bien puede llegar lejos. Durante las primeras semanas me costaba mucho adaptarme al ritmo de la cadena de montaje. Mis manos no estaban acostumbradas a los movimientos repetitivos y al final del día me dolían tanto que apenas podía cerrar los puños. Pero poco a poco fui agarrando velocidad y después de 2 meses ya era uno de los operarios más rápidos de mi línea. Los sábados por la tarde, cuando salía del trabajo, recorría la ciudad para conocerla mejor. Caminaba por el centro, miraba las vidrieras, observaba cómo se vestía la gente, trataba de entender los códigos de esta nueva vida que había elegido. Los domingos iba a la Plaza San Martín a escuchar a los músicos callejeros y a ver pasar a las familias que paseaban después del almuerzo. Fue durante uno de esos paseos dominicales que conocí a otros jóvenes que habían venido del interior y que estaban pasando por experiencias similares a la mía. Formamos un grupo informal que se juntaba los domingos para charlar, compartir experiencias, darse consejos mutuos. Era como tener una familia adoptiva en esta ciudad tan grande y anónima. En 1974 conocí a Carmen en un baile del barrio. Era una chica de Córdoba que había venido a Buenos Aires por las mismas razones que yo. Buscaba mejores oportunidades para su futuro. Tenía 22 años. Una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una manera de hablar dulce que me enamoró desde el primer día. El baile se hacía todos los sábados en el club del barrio. Yo había ido por primera vez invitado por uno de mis compañeros de pensión, que me decía que necesitaba distraerme un poco después de trabajar toda la semana. Al principio me quedé parado en un rincón, observando cómo bailaban las parejas, sintiéndome completamente fuera de lugar. Carmen estaba sentada en una mesa con otras chicas que también habían venido del interior. Tenía puesto un vestido celeste que resaltaba el color de sus ojos y una sonrisa tímida que me llamó la atención inmediatamente. Durante toda la noche traté de juntar valor para acercarme a hablarle, pero me daba mucha vergüenza. Finalmente, cuando la orquesta empezó a tocar un vals lento, me armé de coraje y me acerqué a su mesa. ¿Me permitiría bailar?, le pregunté con una voz que me salió más temblorosa de lo que quería. Carmen me miró, sonrió y me dijo: «Me encantaría, pero tengo que advertirte que bailo mejor que vos». Tenía razón. Carmen bailaba muchísimo mejor que yo, pero fue muy paciente enseñándome los pasos básicos mientras girábamos lentamente en la pista. Durante esos 3 minutos que duró el vals, sentí que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Alguien que me hacía sentir especial, alguien que veía algo bueno en este muchacho tímido que había llegado del interior. Después del baile, nos quedamos charlando hasta muy tarde. Carmen me contó que había llegado a Buenos Aires 6 meses antes que yo, que trabajaba como empleada doméstica en una familia de Belgrano, que extrañaba mucho a sus padres, pero que estaba decidida a construirse un futuro mejor. Me habló de sus sueños de estudiar para maestra, de tener algún día una casa propia, de formar una familia con alguien que la respetara y la quisiera de verdad. Yo le conté mi historia, mi familia en Mendoza, mi trabajo en la fábrica, mis planes de ahorrar para traer a mis padres a Buenos Aires cuando tuviera suficiente dinero. Carmen me escuchó con atención, hacía preguntas inteligentes, parecía genuinamente interesada en lo que yo tenía para decir. Era la primera vez en mi vida que una chica me prestaba tanta atención. Empezamos a vernos todos los sábados después del trabajo. Yo la pasaba a buscar por la casa donde trabajaba y caminábamos por el barrio conversando de todo.
Carmen tenía una manera especial de hacer que las cosas más simples parecieran extraordinarias. Comprábamos un helado para compartir y nos sentábamos en una plaza a planificar nuestros futuros como si fueran los proyectos más importantes del mundo. Durante los domingos íbamos al cine o a caminar por el centro. Carmen me enseñaba los lugares que había descubierto durante sus primeros meses en la ciudad, librerías donde se podían leer revistas gratis, parques tranquilos donde nos podíamos sentar a charlar, confiterías baratas donde tomaban buenos cafés. Con ella empecé a ver Buenos Aires con otros ojos, no como una ciudad hostil, sino como un lugar lleno de posibilidades. El noviazgo duró 2 años antes de que nos casáramos. 2 años en los que aprendimos a conocernos, a respetarnos, a construir juntos los sueños que cada uno había traído desde su provincia. Carmen me ayudó a mejorar mi manera de hablar, me enseñó a vestirme mejor, me dio confianza en situaciones sociales donde antes me sentía inseguro. Nos casamos en 1976, después de 2 años de noviazgo. La ceremonia fue sencilla, en la iglesia del barrio, con la familia de Carmen que había venido de Córdoba y algunos amigos que habíamos hecho en Buenos Aires. No teníamos mucha plata para una fiesta grande, pero esa noche bailamos hasta el amanecer en un salón pequeño que habíamos alquilado cerca de casa. Carmen trabajaba como empleada doméstica en una familia de Belgrano que la trataba muy bien. Entre los 2 sueldos, lográbamos ahorrar algunos pesos cada mes, que guardábamos religiosamente en una alcancía de lata con el sueño de comprar algún día nuestra casa propia. Carmen llevaba las cuentas de la casa con una precisión matemática y siempre encontraba la manera de estirar el dinero para que nos alcanzara. En 1977 nació Fernando, nuestro primer hijo. Cuando lo tuve en mis brazos en el hospital, pensé que toda mi vida había valido la pena solo para llegar a ese momento. Carmen lloraba de emoción y me decía: «Aurelio, este bebé va a tener todo lo que nosotros no tuvimos». Y yo le prometí que iba a trabajar día y noche para que eso fuera cierto. Los primeros meses con Fernando fueron una mezcla de alegría absoluta y preocupación constante. Carmen había dejado de trabajar para cuidar al bebé, así que vivíamos solo con mi sueldo. Tuve que buscar trabajos extras los fines de semana para poder pagar todos los gastos que venían con un hijo, pero ver a Carmen con nuestro bebé me daba una energía que no sabía que tenía. En 1979 nació Beatriz, nuestra segunda hija. Fernando tenía 2 años y estaba fascinado con su hermanita. Carmen manejaba a los 2 chicos con una paciencia que me asombraba todos los días. Yo trabajaba cada vez más horas para mantener a la familia que crecía, pero nunca me quejé porque sabía que estaba construyendo algo importante. Durante esos años de hijos pequeños, trabajé como un animal. Hacía doble turno en la fábrica cuando era posible. Trabajaba los sábados arreglando autos de vecinos en el patio de casa. Aceptaba cualquier trabajo extra que apareciera. Carmen me esperaba todas las noches con la cena preparada y los chicos bañados. Y después de que se dormían, nos sentábamos en la mesa de la cocina a contar las monedas que habíamos ahorrado ese día. En 1982, cuando Fernando tenía 5 años y Beatriz 3, tomé la decisión más importante de mi vida. Con los ahorros que habíamos juntado durante 8 años y un préstamo que conseguí en el banco, compré un pequeño taller mecánico en el barrio de San Telmo. Era un lugar chico, con herramientas viejas, pero era mío. La decisión de comprar el taller no fue fácil. El dueño anterior, don Emilio Castañeda, era un mecánico de la vieja escuela que se jubilaba después de 40 años trabajando en el mismo lugar. Me había conocido cuando llevé mi auto a reparar y quedó impresionado con mis conocimientos técnicos y mi manera de tratar a los empleados. «Aurelio», me dijo don Emilio un día, «vos tenés lo que hace falta para manejar este negocio. No solo sabés de motores, sabés tratar a la gente. Eso es lo más importante en este rubro». Me ofreció venderme el taller con herramientas incluidas por un precio que, aunque alto para mis posibilidades, era justo considerando todo lo que estaba incluido. Los primeros meses como dueño de taller fueron terribles. Había días que no venía ni un solo cliente y yo me quedaba desde la mañana hasta la noche esperando que apareciera alguien con algún trabajo. Limpiaba las herramientas una y otra vez, ordenaba los repuestos,
Barría el piso hasta dejarlo impecable, pero los clientes no aparecían. Carmen me preparaba un termo de mate cocido y me lo llevaba al mediodía junto con unos sándwiches de jamón y queso que hacía con el pan del día anterior. Se quedaba un rato conmigo en el taller, me ayudaba a limpiar. Conversábamos sobre los chicos y sobre las cuentas de la casa. Nunca me dijo que tal vez había sido un error dejar el trabajo seguro en la fábrica. Mi primera estrategia para conseguir clientes fue ofrecer presupuestos gratis. Ponía un cartel en la puerta que decía «Diagnóstico sin cargo» y esperaba que la gente se animara a traer sus autos. Cuando alguien venía, me tomaba todo el tiempo necesario para explicarle exactamente qué le pasaba a su vehículo, cuánto iba a costar arreglarlo y cuánto tiempo iba a tomar el trabajo. Pero de a poco empecé a conseguir clientes. Mi primer cliente fijo fue don Carlos Mendoza, un taxista que había venido recomendado por don Emilio. Su auto tenía un problema complicado en la transmisión que otros mecánicos no habían podido resolver. Me llevó 3 días trabajando, pero logré arreglarlo por menos de la mitad de lo que le habían presupuestado en otros lugares. Don Carlos quedó tan contento que empezó a recomendarme con otros taxistas del barrio. Los taxistas son clientes muy exigentes porque dependen de sus autos para trabajar, pero también son muy agradecidos cuando reciben buen servicio. En poco tiempo, tenía 5 o 6 taxis que venían regularmente para mantenimiento y reparaciones. Mi segunda gran cliente fue doña Rosa Fernández, una señora mayor que tenía un Fiat 600 que había heredado de su marido. El auto era viejo, pero estaba muy bien cuidado. Doña Rosa no sabía nada de mecánica, pero sabía cuando alguien la estaba tratando con honestidad. Siempre le explicaba en palabras simples qué necesitaba su auto y por qué. Tenía algo que muchos mecánicos no tenían en esa época. Era honesto. Nunca cobraba trabajos que no había hecho, nunca cambiaba repuestos que estaban en buen estado. Siempre explicaba exactamente qué le pasaba al auto y cuánto iba a costar arreglarlo. Los vecinos empezaron a confiar en mí y a recomendar mi taller con otros automovilistas del barrio. Para 1985 ya tenía 3 empleados y una cartera de clientes fijos que me permitía vivir cómodamente. Había contratado a Jorge Álvarez, un muchacho joven que había trabajado en otros talleres, pero que quería aprender a hacer las cosas bien. También contraté a Mario Vega, un mecánico con mucha experiencia que me ayudaba con los trabajos más complicados. El tercer empleado era Rubén Morales, un electricista automotriz que se especializaba en sistemas eléctricos. En esa época, los autos empezaban a tener componentes electrónicos más sofisticados, y yo sabía que necesitaba a alguien que entendiera esa nueva tecnología. Rubén era joven pero muy capaz, y entre los 4 formábamos un equipo excelente. Carmen había vuelto a trabajar mediodía en una tienda del barrio, y entre los 2 lográbamos mantener bien a los chicos y seguir ahorrando para comprar nuestra casa propia. También habíamos empezado a separar dinero todos los meses para la educación de Fernando y Beatriz. Queríamos que fueran a los mejores colegios, que tuvieran todas las oportunidades que nosotros no habíamos tenido. Fernando y Beatriz crecieron viendo todo ese esfuerzo. Los fines de semana venían conmigo al taller y me ayudaban ordenando herramientas y barriendo. Les gustaba escuchar las explicaciones que les daba a los clientes sobre los problemas de sus autos. Fernando especialmente mostraba mucho interés por los motores y siempre me preguntaba cómo funcionaba cada cosa. Le pagamos a los chicos la mejor educación que pudimos. Colegio privado, clases de inglés, todo lo que considerábamos necesario para que tuvieran un futuro mejor que el nuestro. Carmen los ayudaba con las tareas todas las noches y yo les contaba historias del trabajo para que entendieran el valor del sacrificio. En 1988, cuando Fernando tenía 11 años y Beatriz 9, logramos cumplir el sueño de nuestras vidas. Compramos una casa propia en el barrio de Parque Patricios. Era una casa de 3 dormitorios con un patio grande donde los chicos podían jugar. El día que nos mudamos, Carmen se sentó en el escalón de la entrada y se puso a llorar de felicidad. Los años en la casa nueva fueron los mejores de nuestras vidas. El taller iba muy bien. Los chicos estudiaban con buenas notas. Carmen había organizado la casa como siempre había soñado.
Los domingos almorzábamos los cuatro juntos en el comedor y planificábamos vacaciones familiares que antes no nos podíamos permitir. Durante la adolescencia de Fernando y Beatriz, las cosas siguieron siendo tranquilas. Eran buenos estudiantes, respetuosos con Carmen y conmigo, ayudaban en casa sin protestar. Fernando había decidido que quería estudiar ingeniería mecánica para después trabajar conmigo en el taller. Beatriz decía que quería ser maestra como había sido mi hermana menor. Cuando Fernando terminó el secundario en 1995, se anotó en la Universidad Tecnológica Nacional. Carmen y yo estábamos orgullosos de tener un hijo que iba a ser ingeniero. Beatriz terminó 2 años después y decidió estudiar para maestra en el Instituto Superior de Formación Docente. Los años de universidad fueron complicados económicamente porque teníamos que mantener a los 2 chicos estudiando, pero nunca se nos ocurrió pedirles que trabajaran. Queríamos que se concentraran en los estudios para tener el mejor futuro posible. Carmen y yo trabajábamos más horas para cubrir todos los gastos sin que ellos se preocuparan por el dinero. En el año 2000, Fernando se recibió de ingeniero mecánico con muy buenas calificaciones. Hicimos una fiesta en casa con toda la familia y algunos amigos. Esa noche, mientras brindábamos con champán, le dije: «Hijo, ahora sí podés venir a trabajar conmigo al taller si querés». Fernando me abrazó y me dijo: «Papá, es lo que más quiero en el mundo». Fernando empezó a trabajar conmigo inmediatamente después de recibirse. Tenía ideas modernas para incorporar nuevas tecnologías al taller, mejorar la atención al cliente, optimizar los tiempos de trabajo. Al principio sus propuestas me parecían complicadas, pero reconozco que muchas funcionaron muy bien y nos trajeron nuevos clientes. Beatriz se recibió de maestra en el año 2002. Carmen estaba tan emocionada que lloró durante toda la ceremonia de graduación. Beatriz consiguió trabajo enseguida en una escuela primaria del barrio y demostró ser una excelente maestra. Los chicos la adoraban y los padres siempre la elogiaban por su dedicación. En el año 2003, Fernando conoció a Marisa en un curso de especialización que estaba haciendo. Marisa era contadora y trabajaba en una empresa de construcción. Era una chica inteligente, trabajadora, que parecía entender perfectamente la importancia del trabajo y la familia. Cuando me la presentó, me dio muy buena impresión. Se casaron en el año 2004. Yo pagué toda la ceremonia y la fiesta porque quería que Fernando tuviera la boda que se merecía. Fue una celebración hermosa en un salón grande con 200 invitados, banda en vivo, comida abundante. Ver la felicidad de mi hijo esa noche no tenía precio para mí. Marisa se integró perfectamente a la familia y al taller. Tenía conocimientos de administración que nos ayudaron mucho a organizar mejor las finanzas del negocio. Propuso sistemas de control de gastos e inventario que mejoraron significativamente la rentabilidad. Carmen la trataba como a la hija que siempre había querido tener. En el año 2005, Beatriz conoció a Gustavo en la escuela donde trabajaba. Gustavo era profesor de educación física y parecía un buen muchacho, aunque desde el principio me pareció un poco perezoso. Siempre tenía excusas para no ayudar cuando había que hacer trabajos en casa. Siempre encontraba la manera de evitar los esfuerzos físicos. Se casaron en el año 2006. La boda fue más modesta que la de Fernando, porque para esa época los gastos del taller habían aumentado mucho y yo no tenía tanto dinero disponible. Pero aún así, hice el esfuerzo de darle a Beatriz una celebración linda, donde pudiera invitar a toda su familia y amigos. En el año 2007 nacieron los primeros nietos: Martín, el hijo de Fernando y Marisa, y Camila, la primera hija de Beatriz, y Gustavo. Carmen se volvió loca de alegría con los nietos. Todos los días iba a visitar a las 2 familias para ayudar con los bebés, les cocinaba, los cuidaba cuando los padres tenían que trabajar. Durante los siguientes años nacieron 3 nietos más: Valentín y Sofía, hijos de Fernando y Marisa, y Lucas y Abril, los otros 2 hijos de Beatriz y Gustavo. Carmen vivía para sus nietos. Era la abuela perfecta que había soñado ser desde que nacieron Fernando y Beatriz. En el año 2010, cuando Carmen tenía 58 años, empezó a sentirse mal.
Al principio pensamos que era el cansancio de cuidar 5 nietos pequeños, pero cuando los síntomas no mejoraron, la llevé al médico. El diagnóstico fue un shock, cáncer de mama en estado avanzado. Los siguientes 3 años fueron una pesadilla. Carmen luchó contra la enfermedad con una valentía que me partía el corazón, pero al final, la medicina no pudo hacer nada. Vendí parte de las herramientas del taller para pagar los mejores tratamientos disponibles. Llevé a Carmen a consultar especialistas, probé todo lo que estaba a mi alcance. Fernando y Marisa nos acompañaron incondicionalmente durante toda la enfermedad de Carmen. Fernando me ayudaba con los gastos médicos sin que yo se lo pidiera. Marisa cuidaba a Carmen como si fuera su propia madre. Beatriz y Gustavo también estaban presentes, pero siempre parecían incómodos con la situación. Carmen murió en abril del año 2013, un sábado por la mañana. Yo estaba sosteniendo su mano cuando se fue. Sus últimas palabras fueron: «Cuida a los nietos, Aurelio. Asegúrate de que siempre se acuerden de la abuela que los amó tanto». Le prometí que iba a cumplir su último deseo. Después del funeral de Carmen, la dinámica familiar cambió completamente. Fernando y Marisa siguieron visitándome regularmente, me ayudaban con los quehaceres de la casa, me incluían en sus planes familiares. Pero Beatriz y Gustavo empezaron a comportarse de manera extraña. Al principio, las diferencias eran sutiles. Beatriz venía menos a visitarme, siempre tenía excusas para no quedarse mucho tiempo. Gustavo había empezado a hacer comentarios sobre lo grande que era mi casa para una persona sola, sobre lo caro que debía ser mantenerla, sobre lo conveniente que sería que yo me mudara a un lugar más pequeño. En el año 2014, cuando había pasado un año de la muerte de Carmen, Beatriz me hizo una propuesta que me sorprendió mucho. Quería que yo vendiera mi casa y me fuera a vivir con ella y su familia. «Papá», me decía, «vas a estar más acompañado, vas a poder ver a tus nietos todos los días y nosotros te vamos a cuidar». Al principio la propuesta me tentó porque realmente me sentía muy solo en la casa donde había vivido tantos años con Carmen, pero algo me hacía dudar. Cuando le pregunté a Beatriz qué iba a pasar con el dinero de la venta de mi casa, me dijo que podíamos ponerlo en una cuenta común para los gastos familiares. Una cuenta común para los gastos familiares. Eso significaba que el dinero de la venta de mi casa, que representaba 40 años de trabajo y sacrificio, se iba a usar para mantener a Gustavo, que trabajaba a mediodía y se la pasaba viendo televisión el resto del tiempo. Le dije a Beatriz que iba a pensarlo, pero en el fondo ya había decidido que no. No me parecía bien vender la casa que había comprado con Carmen para mantener al marido vago de mi hija. Cuando le comuniqué mi decisión, Beatriz se enojó mucho y me dijo que estaba siendo egoísta, que no pensaba en el bienestar de la familia. Durante el año 2015 las cosas empeoraron. Beatriz venía cada vez menos a visitarme, y cuando venía siempre encontraba algo para criticar, que la casa estaba muy sucia, que yo no comía bien, que necesitaba ayuda para hacer las cosas básicas. Gustavo aprovechaba cualquier oportunidad para insistir con el tema de la venta. Un día Gustavo me dijo algo que me molestó mucho. «Aurelio, vos ya cumpliste tu ciclo. Ahora te toca disfrutar y dejar que los más jóvenes manejen las decisiones importantes». Me estaba diciendo que yo ya estaba muy viejo para decidir qué hacer con mi propia casa y mi propia vida. En el año 2016, cuando cumplí 64 años, decidí hacer algo que nunca había hecho: escribir un testamento muy detallado. Quería asegurarme de que cuando me muriera, mis bienes fueran distribuidos de manera justa entre mis hijos, pero también quería protegerme de cualquier intento de manipulación mientras estuviera vivo. Contraté a un abogado muy bueno, el doctor Raúl Montenegro, para que me ayudara a redactar el documento. Le expliqué toda la situación familiar, las presiones que estaba recibiendo de Beatriz y Gustavo, mis preocupaciones sobre el futuro. El doctor Montenegro me sugirió incluir algunas cláusulas especiales que me iban a proteger. El testamento establecía que Fernando y Beatriz iban a heredar partes iguales de todos mis bienes, pero incluía una cláusula muy importante. Si alguno de mis hijos trataba de presionarme para vender propiedades o cambiar mi testamento, automáticamente perdía su derecho a la herencia y todo pasaba al otro hijo.
También establecí que si alguien me faltaba el respeto de manera grave o trataba de echarme de mi propia casa, eso se consideraba causal de desheredación inmediata. El doctor Montenegro me aseguró que estas cláusulas eran completamente legales y que me protegían de cualquier tipo de abuso familiar. Durante el año 2017, las presiones de Beatriz y Gustavo se intensificaron. Casi todas las veces que venían a visitarme, terminaban hablando del tema de la venta de la casa. Gustavo había conseguido trabajo en una empresa de seguridad, pero ganaba muy poco y siempre se quejaba de que no les alcanzaba el dinero para mantener a los 3 chicos. Beatriz había desarrollado una táctica muy molesta. Traía a sus hijos para que me pidieran cosas caras que ella sabía que yo no les podía comprar con mi jubilación. Después me decía que si vendiera la casa, podría darles a mis nietos todas las cosas que se merecían, que era egoísta quedarme con una casa tan grande mientras mis nietos no tenían lo que necesitaban. En el año 2018 pasó algo que me abrió los ojos definitivamente sobre las verdaderas intenciones de Beatriz y Gustavo. Fernando me contó que Gustavo lo había llamado para proponerle que se unieran para convencerme de vender la casa. Le había dicho que después podían dividir el dinero entre las 2 familias y que todos iban a estar mejor. Fernando rechazó la propuesta inmediatamente y me contó todo. Me dijo que él jamás me iba a presionar para que vendiera nada, que entendía perfectamente por qué yo quería conservar la casa donde había vivido con su madre. Esa conversación me confirmó algo que ya sospechaba. Fernando realmente me respetaba. Beatriz solo quería mi dinero. Durante el año 2019, las cosas llegaron a un punto insostenible. Beatriz y Gustavo venían a mi casa y se comportaban como si fueran los dueños. Gustavo se sentaba en el sillón de Carmen sin pedirme permiso. Beatriz movía los muebles del lugar sin consultarme. Los chicos corrían por toda la casa, gritando sin que nadie les dijera nada. Un día Gustavo llegó con un tasador para que evaluara cuánto valía mi casa. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que solo quería saber cuánto dinero íbamos a tener disponible cuando me decidiera a vender. Era increíble la falta de respeto con la que me trataba, como si la decisión de vender ya estuviera tomada. En el año 2020, durante la pandemia, Beatriz y Gustavo decidieron que era muy peligroso que yo viviera solo y se mudaron temporalmente a mi casa para cuidarme. Al principio pensé que era una buena idea, porque realmente me sentía aislado y preocupado por el virus. Pero lo que empezó como una medida temporal se convirtió en una ocupación permanente. Gustavo convirtió el garage en su oficina personal. Beatriz reorganizó toda la cocina según sus preferencias. Los chicos ocuparon el dormitorio que había sido de Fernando cuando era chico. De a poco fui perdiendo el control de mi propia casa. Cuando les pregunté cuándo pensaban volver a su departamento, me decían que ya no lo alquilaban más porque habían decidido quedarse a cuidarme. Durante los meses de cuarentena, la convivencia se volvió insoportable. Gustavo se levantaba tarde, desayunaba abundantemente con la comida que yo compraba, se quedaba en pijama hasta el mediodía viendo televisión. Beatriz me daba órdenes sobre cómo organizar mi propia casa. Me decía a qué hora tenía que acostarme. Me controlaba qué comida compraba. Los chicos no me respetaban para nada. Cuando les pedía que bajaran el volumen de la música, me ignoraban. Cuando les decía que no corrieran por los pasillos, se reían. Beatriz les había enseñado que en esa casa quien mandaba era ella, no el abuelo que los había recibido por generosidad. En el año 2021, cuando terminaron las restricciones de la pandemia, les dije a Beatriz y Gustavo que ya podían volver a su departamento. Me respondieron que ya no tenían departamento, que habían decidido quedarse definitivamente en mi casa porque era mejor para toda la familia. Me estaban diciendo que me habían ocupado la casa de manera permanente sin consultarme. Cuando les expliqué que yo quería recuperar mi privacidad y mi tranquilidad, Beatriz se indignó. Me dijo que yo estaba siendo malagradecido después de todo lo que habían hecho por mí durante la pandemia. Gustavo agregó que a mi edad era peligroso vivir solo, que podía caerme o sentirme mal y no haber nadie para ayudarme. Fue entonces cuando empecé a documentar todo lo que pasaba en mi casa. Llevaba un cuaderno donde anotaba cada falta de respeto, cada abuso,
cada momento en que me trataban como si fuera un estorbo en mi propia casa. También empecé a grabar algunas conversaciones con el teléfono cuando las discusiones se ponían muy tensas. En el año 2022, la situación se volvió desesperante. Beatriz y Gustavo me trataban como si fuera un inquilino molesto que pagaba muy poco alquiler. Me prohibían usar ciertas habitaciones de mi propia casa, me controlaban el aire acondicionado, me limitaban el uso del teléfono porque, según ellos, yo hablaba demasiado con Fernando. Un día descubrí que Gustavo había cambiado la chapa de la puerta principal y me había dado una sola copia de la nueva llave. Cuando le pregunté por qué había hecho eso sin consultarme, me dijo que era por seguridad, que él conocía mejor que yo qué tipos de cerraduras eran más seguras. Me estaba tratando como si fuera un chico al que hay que cuidar. Fernando se daba cuenta de lo que estaba pasando y venía a visitarme más seguido para controlar cómo me trataban. Pero Beatriz le había prohibido venir sin avisar, y Gustavo siempre encontraba excusas para que las visitas fueran muy cortas. Me estaban aislando de mi otro hijo para poder manejarme como querían. Fue durante esa época que empecé a planificar mi respuesta. Hablé con el doctor Montenegro sobre las opciones legales que tenía para recuperar el control de mi casa. También contacté a un cerrajero para que me hiciera llaves duplicadas sin que Gustavo se enterara. Y empecé a preparar una carpeta con todas las evidencias de los abusos que estaba sufriendo. El domingo pasado fue el cumpleaños de Abril, la hija menor de Beatriz, que cumplía 8 años. Yo había preparado una torta como hacía siempre para los cumpleaños de mis nietos. Fernando vino con su familia temprano para ayudarme con los preparativos. Había globos, regalos, todo organizado para una linda celebración familiar. Pero cuando llegó la hora de cantar el feliz cumpleaños, Beatriz me dijo que me corriera porque yo no salía bien en las fotos. Cuando protesté porque era mi nieta y tenía derecho a estar en las fotos de su cumpleaños, Gustavo me dijo que no me pusiera pesado, que era solo una foto. Después, cuando llegó la hora de servir la torta, Beatriz me apartó de la mesa y le dijo a Gustavo que se encargara él. Cuando le pregunté por qué no podía servir la torta que yo mismo había hecho, me respondió que porque cortaba las porciones demasiado chicas y los chicos se quejaban. Finalmente, cuando los chicos empezaron a jugar en el patio, yo me senté en mi sillón del living para descansar un poco. Beatriz vino y me dijo que me levantara porque necesitaba aspirar esa parte de la alfombra. Le dije que podía aspirar más tarde, cuando terminara la fiesta, pero ella insistió en que tenía que ser en ese momento. Cuando le expliqué que estaba cansado y que quería sentarme en mi propio sillón de mi propia casa, Beatriz explotó. Delante de Fernando, de Marisa, de todos los nietos, me gritó: «Papá, lárgate hoy mismo de esta casa, ya no te soportamos más. Siempre estás molestando, siempre estás en el medio, búscate otro lugar donde vivir». El silencio que se hizo fue total. Fernando se quedó con la boca abierta. Marisa no podía creer lo que había escuchado. Los nietos me miraban sin entender qué estaba pasando. Gustavo sonreía discretamente, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Yo me levanté muy lentamente de mi sillón, caminé hasta el escritorio del comedor y saqué la carpeta que tenía preparada desde hacía meses. Cuando regresé al living, todos me miraban en silencio. Entonces dije con la voz más tranquila que pude: «Está bien, Beatriz. Me voy hoy mismo. Pero antes quiero que sepas algunas cosas». Abrí la carpeta y saqué el primer documento. «Esto», les dije, «es la escritura de esta casa. Como pueden ver, está a mi nombre y solamente a mi nombre. Vos, Beatriz, y vos, Gustavo, son huéspedes en mi casa, no dueños». Gustavo se puso pálido porque nunca había visto los documentos de propiedad. Después saqué el segundo documento. «Esto es mi testamento». Como pueden leer aquí, Fernando y Beatriz iban a heredar partes iguales de todos mis bienes. Pero también dice que si alguno de mis hijos me falta el respeto de manera grave, pierde automáticamente su derecho a la herencia. Beatriz se quedó muda. Por primera vez en años no tenía nada que decir. Gustavo preguntó qué significaba eso exactamente. Le expliqué que el grito que acababa de pegar Beatriz constituía una falta de respeto grave según las cláusulas del testamento,
y que por lo tanto había perdido su derecho a heredar cualquier cosa. Pero eso no es todo, continué. Saqué el tercer documento. Esto es una orden de desalojo que preparé hace 3 meses con mi abogado. Tienen 72 horas para desocupar mi casa. Si no se van voluntariamente, la policía los va a sacar. Fernando no podía creer lo que estaba escuchando. Me preguntó desde cuándo tenía todo eso preparado. Le expliqué que durante los últimos 2 años había estado documentando todos los abusos, todas las faltas de respeto, todos los intentos de manipulación, que había llegado el momento de recuperar mi dignidad. Gustavo trató de protestar. Dijo que ellos tenían derechos porque habían estado cuidándome durante la pandemia. Le mostré el cuarto documento, un informe que había preparado con mi abogado sobre los gastos que ellos habían generado durante su estadía. Habían gastado más de lo que habían aportado. Beatriz empezó a llorar y me pidió perdón. Me dijo que estaba muy estresada, que no sabía lo que decía, que no quería que las cosas terminaran así. Le respondí que tenía razón, no sabía lo que decía. Por eso había tomado la decisión de protegerme legalmente antes de que fuera demasiado tarde. Fernando se acercó y me abrazó. Me dijo que siempre había respetado mis decisiones y que entendía perfectamente por qué había hecho lo que había hecho. Marisa agregó que ellos me iban a ayudar con todo lo que necesitara, pero respetando mi independencia y mi autoridad en mi propia casa. Los nietos no entendían completamente lo que estaba pasando, pero se daban cuenta de que algo muy serio había ocurrido. Fernando y Marisa se los llevaron al patio para que no escucharan el resto de la discusión. Yo me quedé en el living con Beatriz y Gustavo para terminar de aclarar las cosas. Tienen hasta el miércoles, les dije, para juntar todas sus pertenencias y dejar mi casa tal como estaba cuando llegaron. Si no lo hacen, mi abogado va a iniciar los procedimientos legales correspondientes. Y por favor, devuélvanme todas las llaves que tienen. Gustavo me entregó inmediatamente las llaves. Beatriz siguió llorando y pidiendo una segunda oportunidad. Le expliqué que había tenido muchas oportunidades de tratarme con respeto durante los últimos años, pero que había elegido el camino de los abusos y la manipulación. Las consecuencias de esas elecciones ya no dependían de mí. Esa noche, después de que todos se fueran, me quedé solo en mi casa por primera vez en 3 años. El silencio era hermoso. Pude sentarme en mi sillón sin que nadie me molestara. Pude comer tranquilo en mi mesa. Pude acostarme en mi cama sin escuchar gritos en el pasillo. Hoy es viernes y Beatriz y Gustavo terminaron de mudarse ayer. Cumplieron con el plazo que les había dado, llevándose todas sus pertenencias sin hacer más escándalo. Beatriz vino a despedirse y me pidió perdón una vez más. Le dije que la perdonaba, pero que las consecuencias legales de sus actos no dependían de mi perdón. Fernando viene a visitarme todos los días para asegurarse de que esté bien. Me ayuda con las compras, me acompaña a las consultas médicas. Almorzamos juntos los domingos como hacíamos antes de que llegaran Beatriz y Gustavo. Es el hijo que siempre quise tener, respetuoso, pero presente. También he estado pensando mucho en las lecciones que esta experiencia me dejó. La principal es que el amor familiar no puede ser incondicional cuando incluye falta de respeto y abuso. Amar a los hijos no significa permitir que hagan lo que quieran con nuestras vidas y nuestros bienes. Otra lección importante es que a veces la generosidad mal entendida se convierte en debilidad. Durante años, permití comportamientos que no debería haber tolerado porque pensaba que esa era la manera de mantener unida a la familia. Pero una familia que se mantiene unida a base de abusos no es una familia verdadera. También aprendí que nunca es demasiado tarde para poner límites claros. A los 71 años, tomé decisiones que tal vez debería haber tomado mucho antes. Pero mejor tarde que nunca, y ahora puedo vivir mis últimos años con dignidad y respeto. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia de abusos familiares y límites necesarios, quiero preguntarte algo. ¿Crees que hice bien en usar métodos legales tan drásticos con mi propia hija? ¿Qué habrías hecho vos cuando te gritaron que te fueras de tu propia casa? Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando y si alguna vez tuviste que poner límites duros con familia que no valoraba tus sacrificios.
Porque estas historias de abuso familiar son más comunes de lo que pensamos, especialmente contra los adultos mayores que aparentan ser vulnerables. Lo importante es recordar que todos tenemos derecho a ser respetados en nuestros propios hogares, sin importar la edad que tengamos, que la autoridad se construye con respeto mutuo, no con gritos y amenazas, y que a veces hay que tomar decisiones dolorosas para recuperar la dignidad que otros trataron de quitarnos. Hoy tengo 71 años, vivo tranquilo en mi casa, tengo una relación excelente con Fernando y sus hijos, y duermo con la conciencia limpia sabiendo que defendí mi derecho a ser tratado con respeto. Perdí una hija, pero recuperé mi dignidad. Y a mi edad la dignidad vale mucho más que las relaciones falsas, basadas en el miedo y la manipulación.